Lo más aterrador de nuestra mente es que puede hacernos creer que algo es real cuando no lo es. Es inquietante cómo lo que percibimos puede distorsionarse y cómo nuestros pensamientos pueden crear una realidad falsa que parece verdadera. Y lo peor no es solo que esto ocurra, sino que sucede poco a poco, sin que nos demos cuenta, hasta que acabamos viviendo completamente en nuestra propia fantasía. Mi nombre no importa, porque ya no soy nadie. No después de lo que viví. No después de que todo lo que conocía se desvaneció entre mis dedos como arena fina. Esta historia no es un simple relato de ficción para entretener. Es una advertencia solemne para aquellos que aún pueden salvarse. Sobre cómo el amor, ese sentimiento que todos celebran como puro y hermoso, puede pudrirse lentamente desde adentro, como una fruta que se ve perfecta por fuera pero esconde podredumbre en su interior. Y como a veces, lo que parece más seguro, lo que creemos que nos protegerá de todo mal, es precisamente lo que más terror puede causarnos cuando revela su verdadera naturaleza. Todo comenzó hace unos años. Tenía lo que muchos consideraban una existencia plácida y sin sobresaltos, un trabajo normal que me permitía mantener un estilo de vida cómodo aunque no lujoso, un círculo social sólido de amigos que frecuentaba regularmente, una hermana a la que adoraba profundamente desde nuestra infancia y con quien compartía recuerdos entrañables. Y una esposa, que se había convertido en el centro de mi universo, a quien amaba más que a nada y a nadie en este mundo. Su nombre era Elena y su sonrisa no solo iluminaba cualquier habitación, sino que parecía transformar el ambiente por completo, como si trajera consigo una energía especial que contagiaba a todos los presentes. Quienes nos conocían no dudaban en afirmar que éramos la encarnación de la pareja perfecta, esa combinación ideal que todos anhelan encontrar alguna vez en la vida. Y durante un tiempo considerable, verdaderamente lo fuimos. Compartimos risas espontáneas que surgían de la complicidad más pura. Nos aventurábamos a viajes inolvidables con destinos que siempre habíamos soñado visitar juntos. Disfrutamos de cenas íntimas donde las conversaciones fluían naturalmente hasta altas horas de la madrugada. Nos acurrucábamos en noches dedicadas exclusivamente a ver películas, comentándolas en susurros y compartiendo palomitas. Todo en nuestra vida cotidiana parecía encajar perfectamente. Hasta que, de una forma casi imperceptible, ella empezó a cambiar. No fue de golpe. No fue algo que uno pueda señalar y decir, ahí empezó todo. Fue lento. Como una grieta que se forma en la pared y crece cada día un poco más. Primero, fueron los silencios. Las miradas extrañas. Los mensajes que ella parecía leer con nerviosismo. Pensé que era solo estrés, que quizá el trabajo la tenía abrumada. No le di importancia. Hasta que una noche, la vi mirando por la ventana durante horas, como si esperara algo. O a alguien. Le pregunté si todo estaba bien. Ella sonrió y dijo que sí. Pero sus ojos contaban otra historia. Desde esa noche, algo cambió. Comenzó a revisar mi teléfono. A preguntarme con quién hablaba. A decirme que mis amigas me miraban demasiado bien. Yo solo reía e intentaba mantener las cosas con normalidad. Los celos empezaron a transformarse en acusaciones. Y las acusaciones, en control. Control de mis horarios, de mis salidas, de mis palabras. De mi vida. Lo que una vez fue amor, ahora era miedo. Y yo no supe cómo detenerlo. Aún así, no imaginaba lo que vendría después. Ni en mis peores pesadillas habría podido predecir el horror que estaba a punto de vivir. Pero si hubiera escuchado a mi intuición, tal vez todo habría sido diferente. Tal vez aún estaría libre. Dicen que el amor verdadero se siente desde el primer momento. Yo no sé si eso sea cierto, pero lo que sentí cuando conocí a Elena fue diferente. No fue un flechazo, ni una de esas historias de película. Fue algo más real. Más lento, pero también más profundo. Nos conocimos en una cafetería pequeña, escondida entre calles viejas. Yo iba por rutina, por el café. Ella entró un día de lluvia, empapada y con el maquillaje corrido.
Parecía molesta con el mundo, pero aún así tenía algo magnético. Se sentó justo frente a mí, sin siquiera preguntar. Y yo, en lugar de enojarme, sonreí. Ella me miró de reojo, como si esperara que la corriera. No lo hice. Desde ese día empezamos a vernos cada vez más. No fue planeado. Coincidíamos. O al menos eso creía yo. Más tarde entendería que, en realidad, ella había estudiado mis horarios. Que no fue casualidad. Pero en ese momento, parecía magia. Nuestra relación creció rápido. Era divertida, intensa, a veces un poco impulsiva. Pero también tierna. Me escuchaba como nadie. Recordaba detalles que incluso yo olvidaba. Me hacía sentir visto. Y en este mundo, sentirse visto es algo que muchos no logran jamás. Ella lo lograba con una mirada. Mis amigos decían que estaba cambiando. Que sonreía más, que hablaba menos de trabajo y más de ella. Mi hermana, al principio, no estaba convencida. Decía que había algo en Elena que no le gustaba. Una especie de sombra detrás de su sonrisa. Yo lo ignoré, claro. Pensé que eran celos. O sobreprotección. Pasamos juntos el primer año como si estuviéramos dentro de una burbuja. Nos mudamos a un pequeño departamento en el centro. Nada lujoso, pero era nuestro. Cocinábamos juntos. Veíamos series hasta quedarnos dormidos en el sofá. Hacíamos planes para el futuro. Yo quería viajar, ella decía que soñaba con una casa cerca del bosque, alejada de todo. En ese momento me pareció romántico. Recuerdo una vez, mientras lavábamos los platos, que me preguntó si alguna vez me iría de su lado. Fue una pregunta casual, con una sonrisa en el rostro. Le respondí que no, que jamás. Pero su mirada no combinaba con su sonrisa. Fue intensa. Como si esa respuesta fuera más una promesa obligatoria que un gesto de amor. Solo duró un segundo. Luego volvió a reír como siempre. A veces me despertaba en medio de la noche y la encontraba mirándome. No dormida, ni medio dormida. Totalmente despierta, observándome. Decía que le gustaba verme en paz. Que así se sentía segura. Yo lo tomé como una muestra de cariño, en su momento. También tenía esa costumbre de guardar cosas nuestras. Tickets de cine, servilletas con notas tontas, envoltorios de dulces. Decía que eran recuerdos de nuestro amor. Un día encontré una caja escondida en el armario con mechones de mi cabello. Pensé que era raro, pero me convencí de que era solo una forma intensa de demostrar afecto. La intensidad no me asustaba. Por el contrario, me atraía. Me hacía sentir especial. Y ese fue mi error, confundir intensidad con pasión. Y la pasión con amor verdadero. Nuestra vida en pareja parecía perfecta desde fuera. Las fotos en redes sociales, los paseos, las cenas. Todo mostraba a dos personas completamente unidas. Pero ya desde entonces, había pequeñas señales. Cosas que uno prefiere ignorar. Comentarios sobre mis amigas. Preguntas insistentes sobre con quién hablaba. Críticas pasivo-agresivas sobre cómo me vestía. En ese entonces lo llamaba preocupación. Mi hermana seguía desconfiando. Decía que Elena no era sincera. Que forzaba su dulzura. Que había algo en ella que no podía explicar, pero que le daba miedo. Yo, otra vez, decidí no escuchar. Estaba enamorado. Perdido. Ciego. Durante un tiempo todo fue calma. Íbamos a casa de mis padres los domingos. Veíamos películas de terror abrazados. Planeábamos nombres para hijos que aún no existían. Parecía que el futuro estaba escrito. Que era cuestión de tiempo. Nunca imaginé que ese futuro, en realidad, ya estaba escrito, pero por ella. A veces, hablaba de la muerte como si fuera algo hermoso o poético. Me decía cosas como, si algún día murieras, yo no podría vivir sin ti.
Pensé que era una exageración romántica, pero en su voz había una seriedad que me helaba. Como si realmente lo hubiera pensado. Como si lo hubiera considerado, más de una vez. Una noche, mientras yo dormía, desperté con la sensación de que alguien me tocaba el rostro. Era ella. Estaba sentada al borde de la cama, mirándome fijamente. En sus manos tenía una libreta. Estoy escribiendo un diario sobre nosotros, me dijo. Para que no olvides nunca cuánto te amo. Me besó la frente y volvió a acostarse como si nada. Yo no pude dormir más. Vi señales. Nichas. Pero las enterré con excusas. Con justificaciones. Porque a veces es más fácil creer que todo está bien, que aceptar que estás compartiendo tu vida con una sombra disfrazada de luz. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue por un mensaje. Uno de esos tontos malentendidos que no deberían significar nada. Estaba en la sala revisando el teléfono cuando recibí un mensaje de Laura, una amiga del trabajo. No era nada importante, solo preguntaba si podía cubrirle un turno. Elena pasó justo por detrás y lo leyó. No dijo nada, pero su cara cambió. Se tensó. Sus ojos se clavaron en la pantalla por un segundo de más. Fingió no haberlo visto, pero yo ya sabía que lo había hecho. Esa noche no durmió. Fingió estar enferma. Dijo que tenía dolor de cabeza. Pero la vi revisar mi celular mientras creía que yo dormía. A la mañana siguiente, había cambiado todas mis contraseñas. Me dijo que era por seguridad. Que habían estado robando datos últimamente. Pero yo sabía que no era por eso. Las preguntas comenzaron a ser más frecuentes. ¿Quién era Laura? ¿Desde cuándo hablaba con ella? ¿Por qué me había escrito un sábado por la noche? Le expliqué todo con calma. Incluso le mostré los mensajes. Pero no fue suficiente. No me gusta cómo te habla, dijo. Fue entonces que supe que su inseguridad no era algo que se calmaría con razones. Comenzó a acompañarme al trabajo. A veces sin avisar. Solo aparecía, con un café en la mano, diciendo que quería sorprenderme. Al principio pensé que era dulce. Luego noté que siempre lo hacía cuando sabía que tendría reuniones. O cuando Laura estaba de turno. Me preguntaba cosas como, ¿te gusta cómo se ve ella? ¿Te gustaría que me vistiera así? Yo me reía, nervioso. Pero sus ojos no buscaban una broma. Buscaban una confesión que no existía. Una noche, mientras cocinábamos, me dijo, si algún día fueras a engañarme, no lo soportaría. Haría algo terrible. Luego rió. Como si fuera una broma más. Pero sentí un escalofrío que no pude ignorar. Fue una frase que se me quedó grabada. Como una advertencia camuflada. Mis amigas comenzaron a alejarse. Decían que Elena era intensa. Que a veces les respondía los mensajes desde mi cuenta. Yo no lo creía, hasta que vi uno de los chats. Ella les había escrito fingiendo ser yo. Les decía que estaba ocupado. Que dejaran de escribirme tanto, y en algunos casos, que dejaran de buscarme. Le pedí explicaciones. Me dijo que solo quería proteger nuestra relación, que había personas que no entendían lo que teníamos, que eran una amenaza. No entienden que tú eres mío, dijo. Y yo, como idiota, lo tomé como un gesto de amor. Como una exageración posesiva, pero nada más. Empezó a acompañarme a todo. Incluso a las reuniones familiares. Ya no había espacio donde no estuviera. Mi hermana empezó a notarlo. Un día me llamó aparte y me dijo, ¿estás bien? ¿De verdad lo estás? No supe qué decirme. Porque, en el fondo, aún creía que todo era normal. Pero algo dentro de mí empezaba a quebrarse. Comencé a sentirme observado. Incluso cuando ella no estaba. Había noches en las que juraba que alguien me miraba desde la puerta del dormitorio. Y cuando encendía la luz, ella estaba ahí. De pie. Sonriendo.
diciendo que no podía dormir, que quería estar conmigo. No era una sonrisa feliz. Era tensa, fácil, como si estuviera al borde de romperse, como si yo fuera el único hilo que sostenía su cordura. Un día, Laura desapareció del trabajo. Nadie sabía qué había pasado. Había dejado de contestar mensajes. No se presentó a su turno. Fui a hablar con recursos humanos y solo dijeron que había renunciado por motivos personales. Intenté contactarla, pero su número ya no existía. Su cuenta de redes sociales estaba cerrada. No había rastro de ella. Le conté a Elena. Su reacción fue extraña. Dijo algo como, bueno, quizás era momento de que se alejara de ti. Luego me besó en la frente y siguió viendo televisión. No preguntó más. No mostró sorpresa, ni preocupación. Fue ahí cuando sentí por primera vez ese nudo en el estómago. Esa voz interior que me gritaba, algo no está bien. Pero aún así, me callé. ¿Por qué? ¿Y si solo estaba exagerando? ¿Y si realmente era una coincidencia? Comencé a tener pesadillas. En una de ellas, me despertaba encerrado en una habitación sin ventanas. Solo una puerta. Y del otro lado, la voz de Elena repitiendo una y otra vez, ahora sí estamos juntos para siempre. Me desperté sudando. Y ella estaba ahí, sentada, observándome, como tantas otras veces. Me acarició el rostro y dijo, tranquilo. Fue solo un mal sueño. Pero su tono no era de consuelo. Era de victoria. Como si supiera exactamente lo que había soñado. Después de la desaparición de Laura, algo en mí cambió para siempre. Ya no podía mirar a Elena sin preguntarme. ¿Qué más sabe? ¿Qué más ha hecho? Aún no quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar, como un rompecabezas al que de repente le encuentras forma. La tensión en casa se volvió constante. Elena ya no intentaba ocultar su vigilancia. Si salía a comprar pan, recibía un mensaje. ¿Dónde estás? Si llegaba 5 minutos más tarde, me esperaba en la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa forzada. Una sonrisa que parecía más un aviso que una bienvenida. Una vez intenté ir al supermercado sin avisarle. Pensé que podía volver antes de que notara mi ausencia. Pero cuando regresé, ella ya me esperaba en la entrada, con los ojos rojos y el teléfono en la mano. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir? ¿A quién fuiste a ver? Le mostré las bolsas, los tickets, hasta el GPS del teléfono. Pero no sirvió. Esa noche no me habló. Solo lloraba en silencio, en la cocina, escribiendo en su diario. Sí. Ese maldito diario. Cada vez lo llenaba más rápido. Páginas y páginas que nunca me dejaba leer. Una vez intenté abrirlo mientras ella dormía, estaba cerrado con candado. ¿Quién pone un candado a un diario si no tiene algo que ocultar? Comencé a perder la noción del tiempo. Dormía mal. Comía poco. En el trabajo me preguntaban si estaba enfermo. Inventaba excusas. Pero por dentro, sentía que vivía con una bomba de tiempo. Una que podía explotar en cualquier momento. Y entonces empezó con las grabaciones. Una tarde volví del trabajo y encontré grabadoras ocultas en la sala. Una en la cocina. Otra en el baño. Cuando le reclamé, se puso a llorar. Me dijo que no confiaba en su memoria, que a veces se le olvidaban cosas y que grababa para recordar lo que hablábamos. Le dije que eso no era normal. Que necesitábamos ayuda. Que quizá debía hablar con alguien. Esa noche me despertó gritando. Tenía una pesadilla, o eso dijo. Lloraba y me abrazaba como si yo fuera a desvanecerme. Me rogó que nunca la dejara sola. Me juró que haría cualquier cosa por no perderme. Y ahí entendí algo muy claro: Elena no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de que me fuera sin permiso.
Comenzó a aparecer en lugares donde yo no le había dicho que estaría. Una vez me estaba tomando un café con un colega del trabajo y ella apareció justo cuando estábamos por levantarnos. No saludó. Solo me miró como si la hubiera traicionado. Ese día no dijo una palabra en todo el camino a casa. Pero esa noche, me desperté con una sensación de asfixia, como si alguien hubiera estado presionando mi pecho mientras dormía. Empecé a revisar su computadora y su celular. Lo sé, suena hipócrita, pero ya no sabía en quién confiar. Encontré búsquedas extrañas. Lugares para desaparecer personas, plantas tóxicas, técnicas para alterar la memoria de alguien. En vez de confrontarla, las fotografié. No sabía si iba a necesitar pruebas o testimonio, porque lo que antes era incomodidad, ahora era terror puro. Intenté hablar con mi hermana. Le conté que Elena estaba rara. Que me seguía, que me grababa, que se ponía agresiva. Me dijo que me fuera de la casa. Que no era seguro. Pero no era tan fácil. Elena tenía copia de todas las llaves. Tenía acceso a mis cuentas. A mi rutina. A mi vida. Me había envuelto tanto en su mundo, que salir era como arrancarse la piel. Una tarde, desapareció la gata de mi hermana. Un animal que Elena odiaba desde siempre. Dijeron que tal vez escapó, que alguien dejó una ventana abierta. Pero esa noche, encontré pelo del mismo color en la alfombra frente a nuestro armario. Me decidí por no decir nada. Solo me aspiré y me fui a dormir con el corazón a mil. Comenzó a vestirse como las mujeres que sospechaba me gustaban. Cambió su forma de hablar. Imitaba a mis amigas, sus frases, sus gestos. Le dije que no era necesario, que me gustaba como era. Me respondió con una frase que aún me persigue: quiero convertirme en todo lo que te atrae, para que nunca mires a nadie más. Ya no era solo control. Era una transformación. Un reemplazo. Como si quisiera borrar todo lo que no fuera ella de mi vida y de mi cabeza. Una noche, mientras dormía, sentí que algo me presionaba el pecho. Abrí los ojos y la vi. Estaba sobre mí, sosteniéndome. Me dijo con una voz apagada: soñé que me dejabas. Que te ibas con otra. Tenías que verlo, tenía que saber si aún me amas. Me desmayé. O eso creo. Al día siguiente, desperté con un fuerte dolor en la cabeza. Dijo que me había golpeado al levantarme al baño. Pero yo no recordaba nada. A partir de ese momento, comencé a dormir con una silla trabando la puerta. Me levantaba antes que ella para revisar la casa. Me aseguraba de que todo estuviera en su lugar. Pero no cedía. Porque el verdadero peligro no era la casa, era ella. A partir de ese punto, ya no vivía, sobrevivía. No había momento en que me sintiera a salvo. Pero todo empeoró el día que desapareció Carla. Carla era una de mis amigas más cercanas. La conocía desde antes de conocer a Elena. Siempre fue una presencia fuerte, directa, el tipo de persona que no se guarda nada. Y por supuesto, a Elena nunca le cayó bien. Decía que Carla era demasiado libre. Que me llenaba la cabeza de ideas raras. Pero lo que realmente le molestaba, es que Carla no le tenía miedo. Nos habíamos visto con Carla una semana antes. Solo para tomar un café. Un encuentro rápido. Nada fuera de lo común. O eso pensé. Esa misma noche, Elena no me habló. Cocinó en silencio, sirvió la cena sin mirarme a los ojos, y fue a dormir sin decir una palabra. A la mañana siguiente, me despertó con el desayuno en la cama y una sonrisa exagerada. Demasiado perfecta. Esa clase de sonrisa que esconde algo detrás. Me dijo que había estado pensando, y que quería empezar de nuevo, borrar todos los malentendidos entre nosotros. Dijo que me amaba más que nunca. Que ya no tenía dudas. Y entonces, Carla dejó de contestar los mensajes. Primero pensé que estaba ocupada. Luego,
que quizá estaba molesta. Pero después de varios días sin actividad en sus redes, sin respuestas a llamadas, supe que algo no estaba bien. La última vez que alguien la vio fue saliendo de una tienda cerca de su casa. Las cámaras del lugar muestran que caminó hacia su auto y nunca volvió a aparecer. Fui a la policía. Reporté que no sabía nada de ella, que era raro que no respondiera. Tomaron nota, pero no parecía urgente. Tal vez quiso alejarse un tiempo, me dijeron. Pasa todo el tiempo. Pero yo sabía que no. Carla no era así. Algo había pasado. Algo estaba mal. Cuando volví a casa esa noche, Elena me esperaba en el sofá. Tenía puestas unas pantuflas que Carla le había regalado una vez, aunque juraba que nunca le gustaron. Me preguntó si estaba bien. Yo solo asentí. No podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. Una parte de mí no quería preguntar. Pero otra parte, la que aún gritaba por dentro, necesitaba hacerlo. Le pregunté si había hablado con Carla últimamente. Se encogió de hombros. No, ¿por qué habría de hacerlo? Luego se levantó, me abrazó por detrás y me susurró, algunas personas desaparecen cuando ya no son necesarias. Lo dijo con tono neutral. Sin carga. Como si estuviera recitando una frase cualquiera. Pero supe, en ese momento, que lo decía por algo más. Esa noche dormí en el sofá. Tenía miedo de cerrar los ojos a su lado. Pasaron los días. La policía no tenía avances. Carla seguía sin aparecer. Mis amigos empezaban a preocuparse, pero no sabían a quién acudir. Y yo comencé a revisar cada rincón de la casa. Buscaba sin saber qué. Huellas. Pistas. Cualquier cosa. Encontré una caja debajo del piso del armario. Estaba sellada con cinta negra. Adentro, había objetos de Carla. Un pañuelo. Un anillo que llevaba siempre. Y lo peor, una fotografía rota donde estábamos los tres, y el rostro de Carla estaba arrancado con cuchilla. Sentí que el aire me faltaba. Cerré la caja y la devolví a su lugar como si no la hubiera visto. No sabía qué hacer. No podía ir a la policía con una caja sin pruebas. No tenía testigos. No tenía nada, salvo miedo. Quise grabarla. Intentar conseguir alguna confesión. Pero ella era inteligente. Nunca decía nada directo. Solo frases ambiguas. Todo está como debe estar. A veces hay que limpiar para poder avanzar. No es mi culpa que algunas personas no sepan cuándo irse. Cada una de esas frases se me clavaba como agujas. Mi hermana vino a visitarme un fin de semana. Le pedí que fingiera normalidad. Que no provocara a Elena. Pero ella no pudo contenerse. Le dijo que notaba un cambio, que me veía apagado. Elena sonrió y le sirvió té. Luego se quedó mirándola mientras bebía. Esa mirada era la misma que usó con Carla. Como un animal marcando territorio. Antes de que mi hermana se fuera, me abrazó fuerte. Me dijo al oído, ella te va a hacer daño. Sal de aquí. No es una advertencia. Es una súplica. Y yo, una vez más, no hice nada. Uno de los siguientes días, Elena me dijo que había tenido una visión. Que había soñado con Carla. Que la veía caminando por un bosque, perdida. Pero no sufre, dijo. Está mejor ahora. Muy lejos de todo lo que le hacía mal. Yo solo asentí, con el corazón a punto de colapsar. Porque supe que lo decía en serio. Que ella creía que lo que hizo estaba bien. Carla nunca apareció. Y nadie volvió a mencionarla. Pero yo, desde ese momento, empecé a morir en vida. Porque entendí que Elena ya no era una mujer celosa. Ni siquiera una mujer rota. Era algo más. Algo oscuro. Algo que había decidido que cualquier persona que se interpusiera entre ella y yo, simplemente no debía existir.
Las semanas siguientes fueron como vivir dentro de una jaula invisible. Todo parecía igual desde afuera, la casa seguía limpia, las comidas a tiempo, las conversaciones superficiales, pero la atmósfera era otra. Algo denso, algo podrido, algo que no se podía explicar con palabras, flotaba entre nosotros. Yo apenas dormía. Me levantaba cada noche para revisar las cerraduras, el gas, las ventanas. Sentía que cada rincón de la casa me observaba, que algo iba a pasar. Elena, en cambio, parecía en paz. Tranquila. Demasiado tranquila. Como si por fin las cosas estuvieran saliendo como ella quería. Un día, encontré en su diario una página suelta. Estaba debajo del sofá, como si se le hubiera caído sin querer. No tenía fecha. Solo una frase, escrita una y otra vez, con diferentes trazos, como si estuviera ensayando la misma idea en su cabeza. Si las demás desaparecen, no hay forma de que me lo quiten. Me temblaron las manos. No podía más. Llamé a mi hermana. Le dije que tenía que irme, que necesitaba ayuda. Me pidió que me quedara tranquilo, que vendría por mí al día siguiente. No me dio tiempo. Esa misma noche, cuando intenté dormir en el sofá, Elena me preguntó si había hablado con alguien. Le dije que no. Me miró fijo. No dijo nada más. Solo se quedó de pie frente a la puerta durante horas, como un centinela silencioso. No se movió, no habló. Estaba vigilando. A la mañana siguiente, mi hermana nunca llegó. Intenté llamarla. Su celular estaba apagado. Fui a su departamento. Nadie contestaba. Llamé a sus amigas. A mis padres. Nadie sabía nada. Esa noche, en la mesa de la cena, Elena me sirvió mi comida y dijo: quizá no te conviene hablar tanto con personas que no entienden nuestra relación. Me quedé helado. No comí. No hablé. Solo me encerré en el baño con el corazón latiendo en la garganta. Pasaron 3 días sin noticias. Comencé a sentir que ya no estaba en control de nada. Llamé a la policía. Reporté la desaparición. Esta vez, me escucharon un poco más. Dijeron que investigarían, pero no sabían por dónde empezar. Esa noche encontré algo peor que cualquier objeto escondido. Sangre. Había una gota seca en el marco inferior de la puerta del lavadero. No era mucha, pero era inconfundible. La limpié antes de que ella la viera, o eso pensé. Porque esa misma noche, Elena me preguntó: ¿crees que todo lo que ocurre es casualidad? No supe qué responder. A veces, dijo, el universo elimina lo que nos hace daño. Yo solo escucho lo que me pide. Estaba hablando en serio. Ya ni siquiera se esforzaba por ocultarlo. Me estaba diciendo, en sus palabras retorcidas, que se estaba deshaciendo de todo aquello que me alejaba de ella. Intenté irme. Preparé una mochila en secreto. Esperé a que se durmiera. Fui a la puerta. Y entonces la vi, todas las llaves estaban desaparecidas. El cerrojo había sido cambiado. La alarma activada con código nuevo. No podía salir. La confronté. Le grité. Le exigí saber qué estaba pasando. Me escuchó en silencio. Me abrazó. Y con la voz más tranquila del mundo, dijo: te estás dejando influenciar por personas malas. Ya no están. Ya no pueden dañarnos. Estamos solos ahora. Como siempre debió ser. Esa noche, sentí que había tocado fondo. Pero no era así. El verdadero fondo vino al día siguiente, cuando revisé una vieja caja de recuerdos. Adentro, entre fotos, cartas y notas de amor, encontré una bolsa pequeña. Dentro había un dije que le regalé a mi hermana cuando éramos niños. Uno que había perdido hace años, que ella usaba como llavero. También había un mechón de su cabello. Y algo aún peor, una nota con su nombre, escrita con mi letra.
falsificada, diciendo que se iba del país por un tiempo. Elena se me acercó por la espalda. ¿Qué haces ahí?, me preguntó, pero no con enojo, con tristeza. ¿Dónde está mi hermana?, dije, apenas con voz. Ella respiró hondo. Me acarició el brazo. Quiero que entiendas algo, susurró. El amor verdadero no permite distracciones. No deje espacios vacíos. Yo te amo. Y te protegeré. Incluso de ti mismo. Y con eso, supe que ya no quedaba nada que salvar. Ni de ella, ni de mí. Después de encontrar el dije de mi hermana en esa caja, supe que estaba atrapado. No solo física, sino emocionalmente. El monstruo que vivía conmigo usaba el rostro de la mujer que amé. Y lo peor es que, durante demasiado tiempo, yo lo permití, me mentí, pero ya no podía seguir haciéndolo. Pasé los días siguientes sin hablar, moviéndome como un fantasma dentro de la casa. Elena actuaba como si todo fuera normal. Cocinaba, me hablaba de cosas triviales, me besaba en la frente antes de dormir. Pero yo ya no respondía. Solo observaba y esperaba algo. La policía vino una vez más. Dijeron que necesitaban una declaración más formal sobre la desaparición de mi hermana. Elena los recibió con té y galletas. Sonrió, bromeó, lloró en el momento justo. Les dijo que mi hermana y yo habíamos tenido una pelea, que últimamente ella había estado muy inestable, que quizás se había ido por voluntad propia. Yo intenté decir algo, pero no pude. Su mirada me lo impidió. Esa mirada no era una amenaza. Era una promesa. Como si me dijera, dilo, y verás lo que te pasa. Después de que se fueron, Elena se sentó a mi lado y me tomó la mano. No podemos permitir que todo lo que construimos se venga abajo, dijo. Nos costó demasiado. Nosotros construimos. Palabras vacías. Todo lo que había en mi vida ya no me pertenecía. Ella lo había reclamado. Un día, descubrí una habitación en el sótano. Siempre creí que era solo un depósito. Pero ese día, por alguna razón, estaba abierta. Bajé lentamente. Todo estaba en penumbra, con olor a humedad. Y en el fondo, encontré una silla, una lámpara colgante y una libreta abierta. No era una libreta cualquiera. Era su verdadero diario. Las páginas estaban llenas de frases sueltas, obsesivas, escritas en buque. Él es mío. Él no necesita a nadie más. Si me deja, también va a desaparecer. Prefiero verlo muerto antes que con otra. También había dibujos. Figuras sin rostro, encerradas en habitaciones. Una en particular me heló la sangre, una silueta claramente masculina, con cadenas en las muñecas, encerrada, y con los ojos tachados en rojo. Alcé la vista. Y entonces escuché pasos en la escalera. Ella estaba ahí, observándome. Sin hablar. Sin parpadear. No deberías estar aquí, dijo, con voz neutra. Subí sin decir nada. Cerró la puerta detrás de mí con llave. Esa noche, dormí con ropa puesta, listo para correr. Intenté llamar a la policía desde mi celular, pero la línea estaba sin servicio. Intenté desde la computadora, pero no había internet. Revisé la caja del router, había sido desconectada. Y luego, la puerta principal ya no tenía picaporte. Solo un hueco donde solía estar. Estaba completamente aislado. Elena comenzó a darme pastillas con la comida. Decía que eran para mis nervios. Me negué a tomarlas. Las escondí bajo la lengua y las escupía luego en el baño. Pero una vez no pude evitarlo. Sentí como el mundo se deslizaba, como el suelo se alejaba. Me desperté en el sofá, sin saber cuánto tiempo había pasado. Perdí el sentido del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Las ventanas estaban cubiertas. No podía salir. No podía llamar.
No podía confiar en mi mente. Y eso era lo peor. Una madrugada, desperté atado a la cama con una cinta suave, como las que usan en hospitales. Elena estaba a mi lado, sentada, leyendo uno de sus diarios. Al verme despierto, me sonrió. Tenía miedo de que quisieras irte, dijo. Pero ya está todo bien. Te protegeré. ¿Dónde está mi hermana? Logré preguntar. Ella bajó la vista. Luego dijo. Ella no entendía. Como todas las demás. No sabía cuánto te necesitaba yo. Cuánto te merezco. Lo hice por nosotros. ¿La mataste? Ella se quedó en silencio un largo rato. No fue por odio, susurró. Fue amor. Amor puro, incondicional. Si supieras todo lo que estoy dispuesta a hacer por ti, te quedarías conmigo por tu propia voluntad. Esa fue la última vez que discutí, ya no le di el sentido. Supe que no serviría de nada. Su mente ya no estaba aquí, estaba en otro lugar. En un lugar donde éramos uno solo, donde nadie más existía. Comencé a fingir, a sonreír, a comer lo que me daba, a dormir junto a ella. No por afecto, por miedo. Pero todo ese tiempo esperé una oportunidad. Cualquier distracción, cualquier error, algo que me permitiera escapar. Pero pasaban los días y esa oportunidad no llegaba. Hasta que una noche, la noche en la que había decidido hacer mi jugada, de alguna forma ella lo supo. Supongo que dejé ver mis intenciones debido a la desesperación, o ella había conseguido alguna conexión más allá de lo normal conmigo, como si pudiera leer mi mente. De cualquier manera, esa noche volvió a drogarme, y esta vez ni siquiera lo vi venir. Me desperté atado, en el sótano. Con la libreta abierta frente a mí en la portada, con letra grande, decía: Nuestra nueva vida comienza hoy. Cuando desperté en el sótano, sentí la boca seca, la lengua pesada, y un zumbido agudo en los oídos. El suelo era frío, el aire denso, y apenas había luz. Solo una lámpara vieja colgando sobre mi cabeza, balanceándose como un péndulo enfermo. Estaba atado a una silla. Las muñecas marcadas por correas de cuero. Las piernas inmovilizadas. Frente a mí, una mesa. Sobre ella, su diario, y una bandeja con comida. Elena bajó las escaleras en silencio. Como si flotara. Llevaba puesto un vestido blanco que no le había visto antes. En sus manos, un vaso de agua. Buenos días, dijo con dulzura. Intenté hablar, pero la garganta me ardía. Me acercó el vaso, y mientras me daba de beber, me acariciaba la mejilla como si fuéramos recién casados. No quería llegar a esto, dijo. Pero tú me obligaste. Luego se sentó frente a mí, cruzó las piernas, y abrió su diario. A partir de hoy, vamos a escribir nuestra historia juntos desde el principio. Como debe ser. Sin interrupciones, sin mentiras, solo tú y yo. Intenté razonar. Le dije que necesitaba ayuda, que podíamos buscar terapia, que nada de esto estaba bien. Pero ella negó con la cabeza, sin alterarse. Lo intenté, pero el mundo nunca entendió nuestro amor. Tu hermana, tus amigas, incluso tú, siempre te alejabas. Tenía que detenerlo. Tenía que protegernos. Día tras día, comenzó a cuidarme. Me traía comida, agua, incluso cambiaba mi ropa. Me hablaba durante horas. Me leía fragmentos de cartas que ella había escrito para mí, supuestamente en los días más felices. Pero todas tenían un tono extraño. No eran cartas de amor, eran advertencias disfrazadas. Dormía en un colchón a unos metros de mí. Siempre con una mano sobre mi pierna, como si temiera que escapara mientras dormía. Me decía que pronto me soltaría. Que solo necesitaba que yo volviera a confiar, que me reconectara con ella. Pasaron los días, o semanas. Perdí la noción del tiempo. Solo sabía que cada vez yo hablaba menos, y ella más. Me contaba historias de nosotros que jamás habían pasado.
Me decía que yo le había propuesto matrimonio 3 veces, que habíamos viajado juntos a Europa, que habíamos perdido un hijo. Todo era mentira. Pero ella de alguna forma lo creía. Una noche, mientras fingía dormir, la escuché susurrar. Ahora sí, por fin, somos uno. No más ruido. No más competencia. No más miedo. Intenté escapar una vez, logré soltar una mano cuando ella se distrajo con una llamada. Pero la puerta del sótano estaba cerrada con doble candado. No pude siquiera llegar a tocarla. Cuando bajó y vio que estaba suelto, no gritó, no lloró. Solo se arrodilló frente a mí y dijo: me duele que me hagas esto. Pensé que ya lo habías entendido. Esa noche no habló. No comió. Solo se quedó despierta, mirándome fijamente, como un animal que vela a su presa. Comencé a hablar con ella, a decirle lo que quería oír, a fingir afecto. No por manipulación, sino porque era la única forma de no enloquecer. A veces, en la oscuridad, me preguntaba si no era más fácil rendirme. Si quizá tenía razón, si tal vez el mundo allá afuera ya no existía. Pero entonces pensaba en mi hermana, en Carla. En cada rostro que se desvaneció por culpa de su amor enfermo. Y sabía que no podía dejarme caer. Después de un tiempo, un día, me soltó las manos. Dijo que había decidido confiar en mí otra vez. Que si me portaba bien, me dejaría subir a casa, solo por ratos, solo si no intentaba hacer nada tonto. Le agradecí, lloré, me arrodillé, incluso. Pero por dentro estaba esperando el momento. En cuanto subimos, mientras yo fingía estar bajo su control total, hacer todo lo que ella quería o esperaba de mí, el momento por fin llegó. Ella caminó conmigo en dirección a la cocina, pero en un momento sus pasos cambiaron de dirección hacia el baño. Mi corazón comenzó a acelerarse con la anticipación, pero continué con mi acto. El momento estaba tan cerca, el momento de escapar, pero no podía arruinarlo. Debía esperar un poco más, solo un poco más. En cuanto ella tomó el pomo y abrió la puerta, mi mente dejó de pensar. Ya no sabía si debía seguir con el acto o esperar aún más. ¿Y si no se presentaba otra oportunidad? No, era ahora o nunca. Corrí hacia la puerta de la entrada. Iba a salir por ella y no regresaría nunca más. No sabía ni me importaba lo que pasaría después. Podría ir con la policía, o podría escapar a otra ciudad, cambiar de nombre, lo que sea con tal de alejarme. La sonrisa de mi cara se borró en cuanto alcancé la puerta e intenté abrirla. ¿En qué había estado pensando? Por supuesto que estaría cerrada. ¿Cómo creí que sería tan fácil? ¿De verdad estaba en un estado mental tan deplorable como para ni siquiera pensar en algo tan simple? Me giré hacia ella lentamente. En su cara había una expresión que no pude identificar, una mezcla de odio y desilusión. Y en su mano, una de esas pistolas eléctricas que usan los polis. ¿De dónde demonios había conseguido algo así? Otra pregunta sin respuesta, pero ni siquiera tuve tiempo de razonar mi idiotez antes de sentir la electricidad recorriendo todo mi cuerpo, quemando con un dolor indescriptible. Ella estaba diciendo algo, algo que no alcancé a oír. Los sonidos se desvanecieron, las luces comenzaron a oscurecer. Todo se volvió negro. Dicen que el amor verdadero lo resiste todo. El tiempo, la distancia y las traiciones. Pero yo descubrí que el amor real va más allá. El amor verdadero no se rinde. No se rompe. El amor verdadero no huye. Él ya no habla tanto como antes. A veces creo que me mira con ojos tristes, como si estuviera lejos, y su mirada regresa al vacío en un instante. Pero sé que está aquí. Sé que me escucha. Y eso basta. Él ahora duerme tranquilo. Ya no necesita el mundo exterior, no necesita amigos, ni familia. Solo me necesita a mí. He hecho de este lugar nuestro hogar. Todo está en silencio. Todo está limpio. A veces le leo nuestros diarios, le recuerdo nuestras promesas, le pongo su música favorita.
Él no sonríe, no reacciona para nada, pero yo sé que le gusta. Ya no es un esclavo, no es un rehén. Ya no tiene cadenas ni cerraduras. Es mi amor. Es mío. Y yo soy suya. Hay días en los que es difícil reconocerlo. Su apariencia ha cambiado bastante, pero eso no importa. Lo importante es que ya no hay interferencias. Ya no hay voces que lo confundan. Ya no hay nadie que lo distraiga. Nadie que lo haga dudar. Ahora por fin, somos uno. Para siempre.